Hola, mi nombre es Andrés Velázquez, soy estudiante de Actividad Física y Salud y quiero darles la bienvenida a este podcast, Higiene y Salud, pilares fundamentales de la actividad física. Hoy vamos a responder a 5 preguntas claves y muy importantes para cualquier persona que realice actividad física, pero sobre todo para los atletas de Venezuela. Pregunta número 1. La higiene, su importancia y por qué se le considera el entrenamiento invisible. Este tema es algo que muchos pasan por alto, pero que define carreras deportivas. La higiene, más que solo lavarse las manos, es el conjunto de conocimientos y hábitos que aplicamos para blindar a nuestro cuerpo contra agentes nocivos. Piénsenlo como una herramienta preventiva que actúa en 3 frentes. El frente personal, que es el cuidado del cuerpo, el frente del equipamiento, que es la ropa y el calzado, y el ambiental, el estado o clima donde entrenamos. Sin estos 3 frentes, el rendimiento pasa a tener un techo muy bajo. Ahora bien, ¿cuál es su importancia o por qué es vital? Lo primero y punto clave se define en una palabra: prevención. Es importante recalcar que el sudor y la fricción son el caldo de cultivo ideal para hongos e infecciones bacterianas. Una dermatitis mal cuidada, por ejemplo, puede sacar a un jugador de las canchas por semanas. Segundo, por recuperación. Una correcta higiene post-esfuerzo, como una ducha adecuada, no es solo por el olor, sino que ayuda a la termorregulación y a que tus músculos se relajen más rápido tras el estrés físico. Y tercero, por la homeostasis, que es el equilibrio interno. Si cuidamos la limpieza de nuestras botellas de agua o equipo de entrenamiento, estamos abriendo las puertas a problemas gastrointestinales o respiratorios que atacan directamente la salud integral de un individuo o un atleta. En conclusión, la higiene no es solo el paso que va antes o después del ejercicio, es parte fundamental de lo que llamamos el entrenamiento invisible. Si de verdad quieres rendir al máximo, tu higiene debe estar al mismo nivel de tu esfuerzo. Pregunta número 2. ¿Cómo se relaciona el concepto de salud y enfermedad? Para entender cómo se relaciona la salud y la enfermedad, debemos olvidar la idea de que son estados aislados, como si fueran blanco-negro. En realidad, estos puntos están en un continuo dinámico. La salud es un bienestar integral, físico, mental y social. En nuestro mundo deportivo, esto significa que un atleta no está sano solo porque sus pulmones funcionen bien, sino porque su mente y su entorno están en equilibrio. El concepto que une ambos mundos es la homeostasis, que es el equilibrio interno del cuerpo. Cuando hay salud, el organismo es una máquina adaptable, recibe el estrés del entrenamiento y recupera eficientemente. En cambio, cuando la enfermedad aparece, es cuando esa capacidad de adaptación se rompe. Aquí es cuando los mecanismos de autorregulación fallan ante un virus, el sedentarismo o una mala nutrición. Es ahí donde el cuerpo pierde la batalla por mantener su balance. Aquí es donde nuestra labor es crucial, nuestra labor como profesionales de la actividad física, ya que la actividad física es un modulador, nos aleja del polo de la enfermedad y nos protege en esa zona gris llamada pérdida de salud, donde aparece la fatiga crónica o el sobreentrenamiento. Imagine la salud y la enfermedad como los dos extremos de una cuerda. Nosotros, a través del ejercicio y la higiene, tiramos con fuerza. Estamos constantemente jalando hacia el lado de la salud, creando una reserva para que el cuerpo no caiga ante cualquier imprevisto. Mantenerse en movimiento es mantener el equilibrio. Pregunta número 3. ¿En qué momento, después de observar una sintomatología, podemos identificar alguna enfermedad? Cuando experimentamos un malestar durante la actividad física, nuestro cuerpo está intentando comunicarse. Para identificar si ese malestar es una enfermedad, debemos distinguir 2 herramientas clave. Herramienta número 1, los síntomas, que son las manifestaciones subjetivas. ¿Cómo puede ser ese mareo, el cansancio
o un dolor de cabeza que solo el practicante puede sentir. Herramienta número 2, los signos, que son las evidencias objetivas y medibles, como una frecuencia cardíaca que no baja, una fiebre o una tensión arterial fuera de rango. La enfermedad se identifica cuando estas señales persisten o se combinan. Entonces, identificamos que un malestar escala a enfermedad cuando la homeostasis, que es el equilibrio que mencionamos anteriormente, se ve superada. En el deporte hay síntomas de alarma muy claros: un dolor opresivo en el pecho, una fatiga de la cual no se recupera con el descanso o náuseas repentinas. Estos no son simplemente cansancio del entrenamiento, son mensajes de que hay una falla en los mecanismos de autorregulación, ya sea por una infección, una patología cardiovascular silenciosa o un sobreentrenamiento crónico. Por tanto, la sintomatología se observa para dar el primer paso al diagnóstico, el proceso de identificar una infección a través de sus señales. Bien, para concluir entonces, nunca ignoren un síntoma persistente. El practicante inteligente es aquel que sabe leer las señales de su cuerpo antes de que un simple malestar se convierta en una lesión o una enfermedad grave que lo retire de la actividad física. Escuchar al cuerpo es también parte del entrenamiento. Pregunta número 4. ¿Cómo las propiedades físicas del agua y el aire pueden afectar a la actividad física, el deporte y la salud? ¿Se han puesto a pensar que el lugar donde entrenan puede ser su mayor aliado o su peor enemigo? ¿Cómo el agua o el aire tienen reglas de densidad, presión, temperatura que pueden afectar directamente al cuerpo? Por ejemplo, si una persona entra a una piscina, el agua genera presión y esa presión se denomina presión hidrostática, que básicamente lo que hace es que el agua pone resistencia, lo que significa que obliga a tu corazón a trabajar el doble. En el caso del aire pasa algo muy similar. Si vas a entrenar a la montaña, por la altitud, o si hay un calor muy húmedo, de esos que no te dejan ni siquiera respirar, las reglas del juego pueden cambiar. Entonces, lo que debemos recordar es que si el cuerpo no se adapta a este estrés físico, la salud se nos va de las manos. Puede pasar de una simple deshidratación a algo mucho más grave o complejo, como un fallo cardiorrespiratorio. Por eso es importante que estemos atentos al lugar donde se realiza la actividad física. Entonces pongamos un ejemplo claro que podemos observar en la actividad física deportiva. Por ejemplo, la natación en aguas abiertas. Si un atleta nada en agua muy fría, la alta conductividad térmica del agua roba el calor corporal 25 veces más rápido que el aire, lo que significa que el sujeto puede tener espasmo, pérdida de coordinación y puede llegar a la hipotermia. Entonces, ¿qué significa esto? Que la salud no solo depende de lo que ocurre dentro de nuestros propios cuerpos, sino también de cómo interactúa con las leyes de la física externas. Conocer todas estas propiedades permite al preparador físico ajustar la hidratación y la intensidad para evitar que el entorno venza a la fisiología. El clima y el medio ambiente se deben tener en cuenta siempre para cualquier entrenamiento o actividad física. Pregunta número 5. ¿Cómo puedo yo contribuir siendo un especialista de actividad física y salud para que mis asesorados tengan buena salud? Como futuro especialista en actividad física y salud, mi mayor contribución no es solo diseñar rutinas de ejercicio, sino convertirme en un agente de cambio. El primer paso es la educación. No basta con decir entrena, sino que debemos enseñar a nuestros asesorados el porqué de la higiene deportiva, la importancia del descanso o cómo escuchar las señales de su cuerpo. Un asesorado educado o con herramientas
Es un asesorado que toma decisiones saludables, incluso cuando nosotros no estamos presentes. En segundo lugar, nuestra contribución fundamental es la prescripción personalizada. Debemos entender que cada cuerpo tiene un umbral de homeostasis distinto. Mi labor es ajustar la carga, el volumen y la intensidad para que el ejercicio sea un estímulo positivo y no un factor de enfermedades por sobreentrenamiento. Además, debemos supervisar el entorno, asegurar que las condiciones del clima, del aire, del equipamiento sean las óptimas para proteger la integridad física de quien confía en nosotros. Finalmente, nuestra meta es el bienestar integral, promover la salud cuando fomentamos la constancia sobre la intensidad y cuando integramos la higiene como parte del entrenamiento. En conclusión, nuestra labor es dotar al sujeto de las herramientas necesarias para que el ejercicio sea su mejor medicina y su mayor fuente de vida. Gracias por acompañarme en este podcast sobre la salud y el rendimiento.